reactivo A que se transforma en el producto B. Entonces, si yo quiero hablar de la velocidad de reacción, yo puedo hablar del cambio de la concentración de A en el tiempo, ¿sí? Del cambio del reactivo A en el tiempo, o puedo hablar del cambio del producto B en el tiempo, ¿sí? En este caso solamente puedo plantear esas dos expresiones de velocidad, porque tengo un solo reactivo y tengo un solo producto. Cuando nosotros en química indicamos corchete, sustancia, cierro corchete, ¿sí? Eso indica para nosotros concentración. Y en general, la expresión de la concentración con la que más vamos a trabajar es la molaridad, ¿bien? Entonces, si yo digo en la primera expresión, B igual menos delta, ese triangulito significa la letra griega delta, que significa cambio o variación, ¿sí? Entonces, velocidad es igual a menos delta de la concentración de A en relación al delta de tiempo, ¿sí? Es el cambio de la concentración de A respecto de un periodo de tiempo delta T, ¿bien? ¿Por qué está en negativo, que ustedes lo tienen ahí marcadito en rojo? Porque los reactivos van a empezar a consumirse, van a empezar a disminuir su concentración. Entonces la velocidad de un reactivo es negativa, ¿bien? Mientras que si yo planteo la expresión de la velocidad para el producto B, voy a decir que la misma es el cambio de la concentración de B en el tiempo, ¿sí? Y ese cambio es positivo, ¿por qué? Porque el producto va a empezar a producirse, va a empezar a, digamos, aumentar su concentración, ¿bien? Una hojita más. Esto que yo les digo, podríamos simbolizarlo, podríamos graficarlo, podríamos ponerlo en un gráfico, que es el que está abajo a la derecha. En el eje de ordenadas se han colocado la cantidad de partículas y en el eje de abscisas se ha colocado el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, en el inicio dice ahí que tenemos 40 partículas de A y tenemos 0 partículas de B, es decir, en el instante inicial se supone que el reactor está absolutamente limpio y solamente se ha colocado el reactivo A, que es lo que ustedes ven con el relojito en 0, y las pelotitas negras están simbolizando el reactivo A. Y a medida que empieza a pasar el tiempo, fíjense cómo empieza a aparecer B, empieza a aparecer el producto, pero no necesariamente cuando pasó estos 60 segundos que se han cronometrado, no ha desaparecido todo el reactivo. Fíjense que aunque queda poquito, todavía quedan algunas partículas. Nosotros cuando trabajamos en la industria o cuando trabajamos en un laboratorio, estas mediciones, bueno, se hacen a intervalos regulares, pero obviamente no se toma cantidad de partículas, sino que nosotros perfectamente por el número de Avogadro podemos, digamos, hacer una equivalencia entre cantidad de partículas y moles y podemos llevarlo a concentración, ¿bien? Entonces, seguramente las mediciones se van a hacer en mediciones de concentración. Y estos gráficos ustedes los van a encontrar como concentración en el eje de las Y en función del tiempo. Y ustedes van a ver cómo empieza a disminuir la concentración del reactivo y empieza a aumentar la concentración del producto. En general, el producto empieza en 0 y el reactivo empieza en la concentración que nosotros hayamos colocado al inicio. Y empieza el reactivo a disminuir, pero no necesariamente va a tocar el eje de las X. O sea, puede que se va a empezar a hacer en un momento constante, pero no necesariamente se va a consumir por completo. Y ahí, bueno, vuelven a tener expresadas las expresiones de la velocidad, negativa para el reactivo A y positiva para el producto B. Ya dijimos que esto también lo pueden ver con la tangente a la curva y con la pendiente negativa que tiene, digamos, la tangente a la curva negra, que sería la del reactivo, y la pendiente positiva que tiene la tangente a la curva roja, que es la de productos. O sea, matemáticamente también se verifica
la velocidad de A es negativa y la velocidad de B es positiva. Una hojita más. No vamos a entrar en detalles en relación a velocidad media o velocidad instantánea, simplemente decir que la velocidad media la podemos calcular como, digamos, concentración final menos concentración inicial, hacemos un promedio, digamos. Y velocidad instantánea la podríamos perfectamente calcular en cualquier momento que nosotros querramos y hacer las mediciones correspondientes. Nosotros para una velocidad instantánea ya ese delta lo convertiríamos en un infinitesimal, en un periodo de tiempo lo suficientemente pequeño como para que sea un dato puntual, digamos, de un experimento X que nosotros estemos llevando a cabo. No vamos a entrar en detalle en esto, o sea, simplemente que ustedes conozcan esto. Una hojita más. Bien, otro concepto importante que ustedes tienen que incorporar es la ley de velocidad, y ya vamos a ver para qué nos sirve. Volvamos a trabajar con una ecuación genérica en la que reactivos se conviertan en productos, ¿sí? En la ley de velocidad solamente interviene información de los reactivos, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a construir a la ley de velocidad? ¿Sí? Dice ahí la definición que la ley de velocidad expresa el producto, es decir, vamos a multiplicar varios términos. El primer término que vamos a utilizar es la constante cinética K por la concentración de cada uno de los reactivos elevado a un exponente. Ese exponente, esa potencia, se denomina orden de reacción. Fíjense, como para esta reacción puntual tenemos dos reactivos, en la ley de velocidad vamos a hacer intervenir la constante cinética por la concentración de cada uno de los reactivos y lo vamos a elevar a un exponente. Ese exponente no tiene nada que ver con los coeficientes estequiométricos. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? En este caso los hemos simbolizado con A minúscula y B minúscula, que son los números que se anteponen a la fórmula química de los reactivos cuando nosotros armamos la reacción química expresada en fórmulas. Como ustedes tienen ahí a la izquierda, 2 hidrógeno más 1 oxígeno, que nos da 2 agua. Bueno, los coeficientes estequiométricos de los reactivos serían 2 hidrógeno más 1 oxígeno, el 2 y el 1. Pero no necesariamente la X y la Y que aparecen como orden de reacción van a ser el 2 y el 1 de la reacción química, ¿sí? Son valores que se obtienen experimentalmente, ¿sí? Esos órdenes de reacción se obtienen experimentalmente. ¿Para qué me sirve que yo pueda armar esta expresión de velocidad? El orden de reacción, ¿qué es lo que me indica? El orden de reacción me indica cuál es la dependencia de la velocidad con la concentración de ese reactivo. Supongamos para el reactivo B que su orden de reacción fuera 0. Yo escribiría la expresión B es igual a K por la concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la 0. Y esa concentración de B elevado a la 0 matemáticamente es igual a 1. Entonces, la concentración de B se elimina de la expresión de velocidad, solamente me quedaría K por la concentración de A elevado a la X. Entonces, fíjense, en el caso en el que el orden de reacción de B sea igual a
¿Qué es lo que no han escuchado las personas que no escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Habiliten el micrófono si quieren, no hay problema. Tienen que actualizar la página entonces. Lo que me interesa saber es las personas que no escucharon bien, hasta dónde han escuchado. Cuando estaba hablando de X y de Y. Bueno, dijimos que esos exponentes X e Y de los reactivos en la expresión de la ley de velocidad se denominan orden de reacción, que no necesariamente, o sea, en realidad no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos. Fíjense a la izquierda que tienen una reacción sencilla de hidrógeno más oxígeno, que da agua. En ese caso, el coeficiente del hidrógeno es 2 y el coeficiente del oxígeno es 1. Pero en la ley de velocidad no vamos a poner esos valores, no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos. ¿Qué es lo que significa el orden de reacción? El orden de reacción es, o nos indica, cuál es la dependencia que tiene la velocidad de reacción con la concentración de ese reactivo, porque nosotros estamos analizando en esta parte de cinética velocidad de reacción. Y en la industria a nosotros nos interesa que si algún proceso se puede hacer más rápido, supongamos que yo puedo producir 10 toneladas de una sustancia en una semana, si yo puedo hacer que sea más rápida la reacción, voy a poder producir más cantidad de, digamos, del producto que yo comercializo. Bien, entonces, generalmente en la industria se buscan nuevas alternativas para que las velocidades de reacción de la producción sean mayores, ¿sí? Para aumentar las velocidades de reacción. Bien, entonces eso haría que disminuyan los tiempos. Bien, entonces que en menos tiempo yo pueda producir y entonces puedo repetir mayor cantidad de veces en la semana, supongamos, mi proceso, entonces yo puedo producir más en el mismo tiempo. Entonces, yo les decía, supongamos que para el reactivo B, I, que es su orden de reacción, vale 0. Cuando yo escriba la ley de velocidad, me va a quedar que B, la velocidad de este proceso, es igual a K por la concentración de A elevado a su orden de reacción, que es X, por la concentración de B elevado a la 0. Yo les di un ejemplo. Cualquier número elevado a la potencia 0 me da 1. Entonces, concentración de B elevado a la 0 lo tengo que reemplazar por 1. Entonces, la expresión de la ley de velocidad me va a quedar a B igual a K por la concentración de A elevado a la X por 1. Entonces, ahora en la expresión no aparece la concentración de B. Entonces, la concentración de los reactivos es una de las opciones que yo tengo para mejorar la velocidad. Pero en el caso que el orden de reacción de un reactivo sea 0, aunque yo modifique esa concentración, no voy a impactar en un aumento de velocidad. Bien, entonces por eso es importante que yo conozca cuál es el orden de reacción para ver si yo, digamos, si tiene sentido o no modificar alguna de las concentraciones. ¿Sí? Una hojita más. Bueno, esta ley de velocidad se determina experimentalmente. La constante cinética K está ya definida para cualquier sistema, no me la tengo que conocer si yo la necesito, porque yo voy a producir una determinada sustancia, yo voy a la bibliografía y busco cuál es la constante cinética. ¿Sí? En esta ley de velocidad se considera el orden. El orden dijimos que no tenía nada que ver con el coeficiente estequiométrico. Fíjense, ahí tenemos algunos ejemplos. La primera reacción química, tenemos un solo reactivo, el coeficiente estequiométrico es 2, pero el orden de reacción, si lo ven a la derecha, es 1, porque no aparece ningún numerito. Concentración del pentóxido de nitrógeno es 1.
Entonces, fíjense que en la reacción química yo no tengo que fijarme, solamente me puedo fijar quiénes son los reactivos que intervienen, que son los que voy a ocupar para construir la ecuación de velocidad. Pero el orden de reacción es experimental, me tengo que ir y buscar en la bibliografía. ¿Bien? Fíjense en la segunda reacción, tengo dos reactivos, hidrógeno y yodo gaseoso. Entonces la ecuación de velocidad es B igual a la constante cinética por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo, los dos elevados a la 1. Bien, y tenemos, bueno, otro ejemplo más, ¿sí? El orden parcial es el exponente de cada reactivo. Por ejemplo, en la primera reacción, el orden parcial del pentóxido de dinitrógeno es 1. En la segunda reacción, el orden parcial de hidrógeno es 1 y el orden parcial de yodo es 1. Entonces, el orden total es la suma de todos los órdenes parciales. Para la primera ecuación de velocidad coincide el orden parcial con el orden total porque hay un solo reactivo. Mientras que en la segunda reacción, el orden parcial es 1, el otro orden parcial es 1 y el orden total es 2, porque es la suma de los órdenes, ¿sí? De los órdenes de cada uno de los reactivos que intervienen. Una hojita más. Bien, veamos ahora qué tiene que ocurrir para que los reactivos se transformen en productos. ¿Sí? Se tienen que cumplir 3 condiciones. Bien, y esto está, digamos, modelado por una teoría que se llama teoría de choque o teoría de colisiones. Y esto nos está explicando cuál es el mecanismo de reacción que ocurre a escala de moléculas o de átomos o de iones, ¿sí? En el mundo microatómico, digamos, en el micromundo. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Que para que los reactivos reaccionen, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser los reactivos? Pueden ser átomos, como en el caso que estamos viendo, tenemos un átomo de potasio que tiene que chocar con una molécula, ¿sí? De yodo metano para que ocurran algunas cosas y finalmente se transformen en productos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esas algunas cosas, digamos, que yo les dije así medio casero, que tienen que ocurrir? Tienen que producirse algunos choques o algunas colisiones y la orientación tiene que ser adecuada, ¿sí? Fíjense, porque una de las primeras cosas que tiene que ocurrir es que las dos especies químicas que intervienen en la reacción química, los dos reactivos, tienen que tener la orientación adecuada. Fíjense en el gráfico que está abajo. El yodo, que es la pelotita violeta, está orientada hacia la derecha. Pero esa parte de la molécula de yodo metano es la que se tiene que unir al potasio para dar lugar a uno de los productos, que es el yoduro de potasio. Y así, si chocan de ese modo esas dos especies químicas, no se va a producir un choque efectivo. Entonces no va a pasar nada, digamos, van a seguir siendo reactivos. Potasio va a seguir siendo potasio, yodo metano va a seguir siendo yodo metano, porque la orientación no es la adecuada. Entonces, si logro que la orientación sea la adecuada, que es la que se da en el gráfico de arriba, que es la parte en el yodo metano, el átomo de yodo esté situado a la izquierda, que es a donde está el átomo de potasio, si esas dos especies químicas chocan en la orientación adecuada, además se tienen que proporcionar energía cinética suficiente. ¿Para qué? Para que se rompan los enlaces, en este caso que hay entre el yodo y el metano, que se reordenen los átomos y que se formen nuevos enlaces. En este caso, que se forme el nuevo enlace entre el yodo y el potasio para formar el yoduro de potasio. Bien, entonces. No, una hojita menos, en la anterior. Entonces, necesitamos, por un lado, que la orientación sea la adecuada, pero si la orientación es adecuada, también necesito que la energía, digamos, ustedes saben que tenemos transformaciones energéticas, ¿sí? Entonces, como estas moléculas o átomos están en movimiento, tienen energía cinética. Cuando chocan, esa energía cinética se va a utilizar para esos 3 aspectos que dice ahí: romper enlaces, reorganizar átomos y formar nuevos enlaces.
Si no ocurren estas cuatro cosas, la orientación adecuada y que la energía cinética logre, digamos, romper, reorganizar y formar, no vamos a tener productos. Los reactivos van a seguir siendo reactivos, ¿sí? Unos quitan. Por eso yo les decía que es importante conocer que en la realidad nosotros no tenemos rendimientos del 100%. Imaginémonos que nosotros tenemos dos reactivos que se tienen que transformar en productos, ¿sí? No estoy hablando de la hoja que estamos viendo, quiero que ustedes visualicen otra cosa. Al principio yo voy a poner reactivo A y reactivo B. Van a empezar a chocar entre sí, teniendo la energía cinética suficiente, y se van a empezar a transformar en productos. Pero ahora en el mismo recipiente voy a tener menos cantidad de A y menos cantidad de B porque se está formando C, supongamos que es el producto. Entonces ahora va a ser más difícil que A se encuentre con B, porque ya se empieza a interponer el producto que se forma, ¿bien? Entonces, fíjense cómo en el mismo transcurso de la reacción, el producto obtenido sería como una especie de interferencia al choque efectivo entre A y entre B. Por eso es que no todos los procesos tienen los mismos rendimientos y difícilmente o nunca logramos rendimientos del 100% o conversiones del 100%. Bien, otro concepto importante, y en términos energéticos estamos hablando, que ustedes tienen que incorporar, es la teoría de complejo activado. ¿A qué hacemos referencia con esto? El complejo activado es como una especie química intermedia y muy efímera que existe entre, digamos, como una especie química de transición entre los reactivos y los productos. Y es una especie química que tiene un máximo nivel energético que dura, es muy efímero, dura muy poquito tiempo, pero ¿por qué tiene que tener tanta energía? Porque justamente ese complejo activado de alta energía es en el que se rompen enlaces, se reorganizan los átomos y se forman enlaces nuevos, ¿sí? Entonces, no importa de qué estado energético yo parta, siempre tengo que alcanzar un estado energético superior para que los reactivos se conviertan en productos. Todos los choques que se hagan de A y de B, que no logren el estado energético del complejo activado, van a seguir siendo A y B, no se van a convertir en productos. Porque como no alcanzan a tener la energía necesaria para romper enlaces, reorganizar y formar enlaces nuevos, difícilmente van a poder evolucionar a productos. Entonces, A y B pueden chocar entre sí. Si yo necesito una determinada energía y ese choque no es lo suficientemente energético, A va a seguir siendo A y B va a seguir siendo B, ¿sí? Eso es lo que se indica ahí en ese gráfico que estamos como explicando algo físico, digamos, en el gráfico. Lo que yo les expliqué antes era una cuestión energética. Fíjense, físicamente, si esa piedra tiene que pasar como al valle, digamos, aunque es la segunda posición sea más baja que la primera, pero sí o sí tiene que pasar antes por esa subidita para luego poder bajar. Entonces, todos los reactivos que son los A en ese gráfico tienen que alcanzar ese estado superior de energía, que es el que les va a permitir la reorganización, la ruptura y reorganización de enlaces, y luego podrá evolucionar a una nueva situación energética. Ahora bien, después vamos a analizar qué energía tienen los reactivos y qué energía tienen los productos, que puede ser, ya vamos a hacer la comparación, una más baja o la otra más baja, pero siempre el estado de complejo activado es un estado de máxima energía y de mínimo tiempo. Una hojita más. Fíjense, en este caso vamos a comparar qué energía tienen los reactivos y qué energía tienen los productos. Fíjense que la energía la mido en el eje de las Y. Si yo mido la energía que hay en el transcurso del tiempo, yo arranco con reactivos que tiene un segmento, supongamos, de 2 centímetros, evoluciona a complejo activado, que está allá arriba, es un nivel energético bastante superior, más del doble de la energía inicial, y después los productos tienen menos energía que los reactivos, ¿sí?
Fíjense que siempre que yo quiera hacer un delta o una variación, es la situación final menos la situación inicial. Si yo quiero analizar un delta de energía, yo diré la energía de los productos, que es la situación final, menos la energía de los reactivos, que es la situación inicial. Entonces acá el cambio de energía es negativo. A estas reacciones nosotros le llamamos exotérmicas. ¿Sí? Esa energía, digamos, que sobra se va a liberar al medio en forma de calor. Entonces el recipiente se va a empezar a calentar, por ejemplo. ¿Sí? Es un típico ejemplo de un proceso de combustión en el que se libera energía. ¿Sí? Por eso los procesos de combustión son utilizados en los motores, por ejemplo, o en un motor térmico, una central térmica, que se utilice esa energía para algo más, para calentar agua, generar vapor y mover una turbina, o sea, generalmente se utilizan para un aprovechamiento, ¿bien? Pero bueno, hay otras reacciones que son exotérmicas y que como no es tanto el salto térmico, no se utiliza, no hay una utilización energética. Pero bueno, y hay un ejemplo, por ejemplo, carbono con oxígeno que da dióxido de carbono más 393,5 kilojoules. Esos kilojoules se están liberando al medio, se está calentando el recipiente y seguramente se está haciendo una utilización. Lo que les tiene que quedar a ustedes es que los reactivos que tienen un determinado nivel de energía van a tener que aumentar su energía hasta el estado de transición, ¿sí? Ese salto energético se llama energía de activación, es toda la energía que le falta al reactivo para convertirse en complejo activado. Y de allí logré llegar, digamos, romper la barrera energética y ahí sí los reactivos se van a poder transformar en productos. Como los productos tienen menos energía que los reactivos, esa diferencia de energía se libera al medio y le llamamos a la reacción exotérmica. Una hojita más. La contrapartida de esa reacción es una reacción en la que los reactivos tienen un determinado nivel de energía. Si le podemos otorgar con el choque efectivo la energía necesaria o energía de activación para lograr el estado de transición, esos reactivos se van a transformar en productos. ¿Sí? Pero fíjense ahora, los productos tienen más energía que los reactivos. ¿Sí? Entonces, si yo calculo energía de los productos menos energía de los reactivos, ese delta es positivo, es mayor que cero. A esas reacciones les llamamos reacciones endotérmicas. Esa reacción lo que hace es absorber energía. ¿Sí? Yo tengo que suministrar energía. Fíjense ahí el ejemplo. Tenemos óxido de mercurio más 181,6 kilojoules para que este óxido se descomponga en mercurio y oxígeno. En este caso, el calor que yo estoy suministrando funciona como un reactivo. Si esa reacción no tiene ese calor, ese insumo, no va a transformarse el reactivo en producto. Alguien está escribiendo en el chat, quieren hacer una pregunta, si quieren habilitar el micrófono no hay problema porque estamos con bastante buena conexión hoy. La energía del producto siempre es mayor. En las reacciones endotérmicas, sí. En las reacciones exotérmicas, la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Yo tengo que analizar el tipo de reacción. Si la reacción es endotérmica o si la reacción es exotérmica. Tu pregunta, Rocío, sí, es sí, pero solamente para las reacciones endotérmicas. Bien, una hojita más, Marina, por favor. Bien, entonces, ya hemos analizado la ley de velocidad y hemos analizado reacciones endotérmicas, reacciones exotérmicas, la teoría de choques. Lo que vamos a hacer ahora es analizar 4 factores que afectan a la velocidad de reacción, ¿sí? Estos factores son concentración de los reactivos, temperatura de los reactivos,
naturaleza de los reactivos y catalizador. Vamos a analizar cada uno de estos factores. Una hojita más, Mari, por favor. Vamos con el primero, que es concentración de los reactivos. Dice, ¿cómo determino cuándo es exotérmica y cuándo es endotérmica? Vos vas a tener experimentalmente que hacer que se produzca la reacción. Uno de los indicadores que puedes tener es poner un termómetro en el reactor. Si cuando vos empezás a obtener producto empieza a bajar la temperatura, quiere decir que te está consumiendo, digamos, calor del medio, entonces la reacción es endotérmica. Si vos ves que se empieza a calentar el reactor, es que te está liberando calor, entonces la reacción es exotérmica. Si vos no haces el experimento, tenés que leer la reacción. Volvamos, Marina, a una hojita, por favor. Una más. Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, vos tenés un reactivo más calor. O sea, vos le tenés que suministrar calor para que ocurra. Entonces, esa reacción es endotérmica, porque vos le tenés que suministrar calor. Volvamos una más, para atrás. En ese otro ejemplo, vos tenés un reactivo más otro que te da producto más calor. Te estás generando calor. El calor está del lado de los productos, está produciendo calor. Entonces, esta reacción es exotérmica. También si vos lees la expresión, digamos, de la ecuación química, depende del calor en donde esté. Si el calor está del lado de los productos, lo está generando, entonces es exotérmica. Si el calor está del lado de los reactivos, lo necesita para producirse la reacción, lo necesita como un insumo, como un reactivo, entonces es endotérmica. Esa curva sería al revés. Son las dos curvas que les he mostrado. Esa es la primera que vieron, que es para la exotérmica, y esa es la otra que vieron, que es para la endotérmica. ¿Ok? Bueno, volvamos, Mari, entonces al primer factor. Concentración de los reactivos. Fijémonos, nosotros la ley de velocidad se expresaba solamente en función de los reactivos. Entonces no sería suficiente que yo diga que uno de los factores que afecta a la velocidad es la concentración, porque la concentración de los productos no afecta. Entonces yo tengo que especificar que estoy hablando de la concentración de los reactivos. Si yo concentración indirectamente es cantidad de partículas. Si yo logro tener mayor cantidad de reactivos, mayor cantidad de partículas de los reactivos, es más probable que se encuentren entre ellos y que puedan chocar, y ojalá que esos choques sean choques efectivos y estos reactivos evolucionen a productos. Entonces, cuando yo mejoro la concentración de un reactivo, mejoro la velocidad de reacción, ¿sí? Y ya lo vimos con el ejemplo que yo les di cuando vimos la expresión de la ley de velocidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Acá, ojo, cuando lo expliquen, porque yo tengo que conocer cuál es mi variable dependiente y cuál es la variable independiente. La variable dependiente es la velocidad. La velocidad depende o no del otro factor, ¿sí? La concentración de los reactivos es la variable independiente, es la variable que yo voy a manipular. Yo puedo aumentar la concentración, disminuir la concentración. Esa es mi variable independiente. Y cuando yo la modifique, voy a ver qué pasa con la velocidad. Entonces, yo tengo que decir que en este caso la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. No puedo decir que la concentración de los reactivos es proporcional a la velocidad, ¿sí? Ojo cuando expliquen quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Una hojita más. Otro factor que nosotros analizamos es la temperatura. No vamos a entrar en detalle con la ley de Arrhenius y todo este desarrollo matemático, pero lo que sí ustedes tienen que conocer es que K, que es la constante cinética que está en la ley de velocidad, como habíamos dicho que era la ley de velocidad, B igual a K por la conservación del reactivo elevado al orden de reacción, ¿sí? Entonces, esa constante K tiene la expresión que tienen marcada ahí en celeste. Y depende, si ustedes se fijan ahí adentro, aparece la temperatura. Bien, entonces,
La constante cinética acá depende de la temperatura y su dependencia es directa. Entonces, cuando yo aumente la temperatura, voy a aumentar la constante K. Y cuando aumente la constante K, se me va a aumentar la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la temperatura de los reactivos. Si yo coloco los reactivos a mayor temperatura, favorezco la velocidad de reacción, la mejoro, la aumento. Solamente tengo que tener algunas precauciones. Si yo trabajo con alimentos, por ejemplo, es probable que tenga una restricción de temperatura porque si yo aumento demasiado la temperatura, cambio las propiedades. O si yo trabajo con medicamentos. O sea, ustedes van a tener que conocer en la industria en la que trabajan qué restricciones de trabajo tienen, ya sea de presión, de temperatura, cómo manipular los reactivos y demás. Pero sí tengo que conocer que cuando yo aumente la temperatura de los reactivos, se va a mejorar o se va a aumentar la velocidad de reacción. Una hojita. La naturaleza de los reactivos. Fíjense, si yo tengo que hacer que reaccionen dos sustancias y las dos sustancias son sólidas, bien, y yo tengo como a ver, ¿cómo les puedo explicar? Supongamos que yo quiero que yo tengo una reja de hierro que quiero ver si se oxida en contacto con el oxígeno del aire, que en realidad hay una reacción química que nosotros ya sabemos que existe, ¿sí? Porque se forma el óxido de hierro. Pero la reja tiene un determinado tamaño. Solamente va a estar en contacto el hierro superficial de la reja en contacto con el aire. La parte, los átomos de hierro que están adentro de, si esa reja es maciza, digamos, no es hueca, los átomos de hierro que están al interior de la reja no están en contacto con el oxígeno, no son los que se van a oxidar. Es decir, la reacción se va a producir solo en la superficie de la reja. En este caso, para nosotros sería favorable, porque cuando se oxide toda la reja se va a detener la reacción, ya no hay más hierro disponible para que se oxide con el oxígeno del aire. Pero si nosotros lo que queremos es lograr que exista reacción de todo ese bloque verde de reactivo con el otro reactivo rojo que está en pequeñas partículas, nos conviene dividirlo en pequeñas porciones, ¿sí? Y muchas veces lo que también conviene es tener en solución acuosa, porque eso mejora que las colisiones entre los reactivos. Entonces, la naturaleza del reactivo, en este caso sería la naturaleza física, el estado de agregación, si yo lo pongo en estado sólido, en estado líquido, si yo lo divido finamente, todas esas cosas pueden ayudar a favorecer la velocidad de la reacción. Y otra cosa que tiene que ver de los reactivos es su naturaleza química. ¿Cuántos enlaces tiene? ¿Qué fuerza tienen los enlaces? Nosotros vimos en enlaces que un enlace triple era más energético que un enlace simple. Entonces, si una sustancia tiene que romper un enlace triple, necesita más energía que si el enlace que yo tengo que romper es un enlace doble o un enlace simple. ¿Bien? Y hay enlaces entre átomos que son más fuertes que otros. ¿Bien? Esas energías de enlace también van a influir en, digamos, cuánta dificultad o no encuentren los reactivos a la hora de transformarse en productos. Pero bueno, la naturaleza química ya viene dada por la sustancia. Si yo tengo que utilizar tal sustancia, bueno, no puedo modificar su naturaleza química, pero sí puedo modificar su naturaleza física. Lo puedo pulverizar o lo puedo poner en solución para tratar de ayudar al contacto entre los reactivos, ¿sí? Una hojita más. El último efecto que vamos a ver es el de los catalizadores. Y los catalizadores, vamos a analizar en particular los catalizadores positivos, que son catalizadores que lo que hacen es disminuir la energía de activación, que es ese salto energético que debe lograr un reactivo para lograr el estado activado y convertirse en producto, ¿sí? Entonces, no importa si yo tengo una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Siempre que yo me ponga un catalizador positivo, lo que hace me baja la energía de activación necesaria, ¿sí? Esa reacción que tenemos en la pantalla, ¿es una reacción exotérmica o endotérmica?
Es exotérmica, exacto, porque los productos tienen menos energía que los reactivos. Entonces, esa diferencia de energía se ha liberado al medio. ¿Sí? Entonces, aunque yo tuviera una gráfica de una reacción endotérmica, igualmente el efecto del catalizador es disminuir allá arriba la energía de activación necesaria. ¿Sí? Una hojita más. Bien. ¿A qué nos referimos puntualmente cuando hablamos de catálisis homogénea o catálisis heterogénea? Homogénea quiere decir que todas las sustancias están en la misma fase. ¿Sí? Los reactivos y el catalizador. Por ejemplo, son todos líquidos, ¿bien? Para favorecer el contacto. La catálisis heterogénea, los reactivos están en una fase y el catalizador en otra. En estos casos, generalmente el catalizador es sólido y los reactivos pueden ser líquidos o pueden ser gases. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras estén en la misma fase, generalmente es más fácil el contacto entre ellos, pero como el catalizador no se consume en la reacción, yo lo puedo seguir utilizando. Y si yo tengo los reactivos en estado líquido, más el catalizador en estado líquido, los reactivos se convierten en producto y sigo teniendo todo líquido, es más difícil separar el catalizador para utilizarlo de nuevo. Bien, mientras que si yo logro tener el catalizador en una fase diferente, supongamos el catalizador, el convertidor catalítico que está a través de él pasan gases. Entonces los gases que no han sido convertidos bien en la cámara de combustión, esos gases pasen por gases más amigables con el medio ambiente, pero el sólido queda, el catalizador sólido queda en el convertidor y lo que salen por el caño de escape son los gases de escape. Bien, entonces el catalizador se puede seguir utilizando. El concepto de catalizador es una sustancia que ayuda a que se produzca una reacción química con menor nivel de energía, pero no se consume la reacción, ¿sí? Está al principio, digamos, y cuando termina la reacción sigue en el mismo estado y no se ha convertido en otra sustancia. Una hojita más, creo que ahí está lo de la cámara de combustión, y bueno, eso es el ejemplo que yo les decía. Ustedes tienen el motor. Lo ideal sería que los gases de escape sean dióxido de carbono y agua, pero bueno, ahí muchas veces salen hidrocarburos sin quemar, salen gases que no son muy amigables, como el monóxido de carbono o el monóxido de nitrógeno. Entonces, bueno, lo ideal es convertirlos a dióxido de carbono, agua, nitrógeno y oxígeno. Entonces tenemos convertidores catalíticos que lo que hacen es ayudar a, digamos, que se terminen de convertir esos gases en gases amigables y que sean emisiones amigables las que salen por el caño de escape de los vehículos. ¿Sí? Una hojita más. Bien, hasta acá sería la primera parte de esta unidad en la que nosotros vemos todo lo que tiene, o sea, de esta hojita en adelante no, del anterior para atrás, todo lo que tiene que ver con velocidad, es decir, nosotros estábamos teniendo cambios de concentración en el tiempo. Esos cambios de concentración en el tiempo me definían velocidad de reacción y para ver cómo podía yo trabajar en esa velocidad de reacción, yo vi 4 factores que yo podía manipular para mejorar la velocidad de reacción, que eran aumentar la concentración de los reactivos, aumentar la temperatura de los reactivos, mejorar algunas condiciones físicas de los reactivos o incorporar un catalizador positivo que lo que hacía era disminuir la energía de activación y vimos que teníamos como 2 grandes tipos de reacciones, las endotérmicas y las exotérmicas. A partir de ahora nosotros vamos a analizar, ok, venía transcurriendo la reacción y en un momento la reacción deja de, digamos, de ocurrir. Es decir, llegamos a un instante de equilibrio y ya tenemos la conversión o el rendimiento que esperábamos tener para la reacción que estamos tratando. ¿Quieren hacer un recreo de 5 minutitos, 2 minutos para buscarse un café, un vasito de algo fresco y seguimos o sigo?
Yo no tengo problema porque si quieren cortamos 2-3 minutitos, nos hacemos un cafecito rápido y seguimos. Díganme ustedes porque yo necesito que ustedes estén lúcidos. Un recreo. Ah, Marina, sos vos la del recreo. Dele, cortamos 3 minutitos. Son las y 52.